ACL, asesores en cumplimiento legal. Antes de entrar a la materia, a lo que son prácticamente los puntos claves de la reforma y las obligaciones que decía hace un momento que derivan de este documento, quisiera platicarles un poquito el, la razón de ser de esta regulación, ¿sí? Muchos seguramente la conocen, pero me gustaría platicarles mi perspectiva, mi idea. Eh, es una pregunta muy recurrente la de si este documento, este instrumento, esta ley va a llegar en algún momento a tener el fin que tiene, por ejemplo, el día de hoy la Ley de Protección de Datos, ¿no? La Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Esta ley es una ley que data del 2010, año se le dio mucha difusión, tal vez no la que ahora tiene la ley antilavado, pero eso se debe principalmente a que el órgano supervisor, quien tenía la facultad de verificación, de vigilancia, de supervisión de esta norma, era en su momento el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Entonces, así como la CNBB, el INAI pues es un órgano concentrado, es un órgano centralizado, con sede en la Ciudad de México, que no tiene mayor alcance que una oficina de, de unas decenas de empleados laborando en ella, y realmente estaba muy acotado su alcance de supervisión, ¿sí? Entonces sucedió que las entidades pues prácticamente no le dieron cumplimiento. Esta ley prevé, igual como la ley antilavado, como las leyes en materia de prevención de lavado de dinero relativas al sistema financiero, prevén el contar con una figura que se llama responsable también de cumplimiento, prevén reglas, prevén elaborar un manual de procedimientos, un manual de políticas. Si bien no prevén escenarios de reportes, sí prevén muchas obligaciones que hay que cumplir, que hay que documentar. Y son muy pocas al día de hoy, muy pocas entidades las que le han dado cumplimiento. Generalmente lo más común que escuchamos o que vemos que se cumple de esa ley, y más que por conocer la ley, se hace pues, prácticamente por replicar lo que hace el vecino, ¿sí? Es el visualizar en el área de atención a público un aviso de privacidad. Es lo más que hacen las instituciones. Y las que tienen páginas de Internet ponen en su página de Internet un aviso de privacidad también, pero realmente muy pocos cuentan con una política realmente de protección de datos, una política de privacidad, una política que abarque al tema de empleados, que abarque el tema de proveedores, que abarque el tema de clientes, o sea, toda aquella persona de la cual se recaban datos, ¿sí? Me han preguntado si esta ley antilavado va a tener el mismo fin, ¿sí? Si es una ley que en algún momento va a quedar en el olvido, va a quedar abandonada, va a quedar a medias en cuestión de cumplimiento. Pues yo les quiero comentar que no es una ley de moda, no es una ley de paso, es una ley que si bien se publicó en el 2012 y entró en vigor en el 2013, este, 10 y 11 meses después de su publicación, esta ley ha tenido un gran impulso y ha tenido una supervisión y una eh, por parte de la autoridad, por parte del SAT, por parte de la UIF, una mayor publicidad, vamos a decirlo así, eh, con la finalidad de que realmente se cumpla. Y esto tiene que ver con compromisos internacionales, ¿sí? No fue una decisión de México, no fue una decisión, una iniciativa pronunciada por el gobierno mexicano, derivado de las necesidades que el país ha enfrentado, de las necesidades que el país tenía, sí, como han sucedido con la mayoría de las leyes en México. Realmente en México, pues una ley se expide, se genera, se empieza a trabajar, nace como iniciativa,
a partir de que se conoce un fenómeno, a partir de que se conoce una conducta, un comportamiento, una situación que preocupa al gobierno mexicano, que preocupa a la nación, que le preocupa a la ciudadanía y que se tiene que regular en ese sentido. Y entonces nace la iniciativa, se discute, se promulga, se generan reglas, leyes secundarias, etcétera, etcétera, a fin de darle su cumplimiento. Pues la ley antilavado no fue en ese sentido, no nace de esa manera. Nace por una obligación eh, de compromisos, derivada de compromisos internacionales, principalmente lo que es Gafi. Si bien el cumplir en materia de prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo desde el punto de vista de prevención y de combate es una obligación que nace desde el 1989, cuando México suscribe convenios al seno de la ONU y que al paso de los años ha seguido suscribiendo esos convenios, actualizando dichos compromisos. Y esto se refuerza cuando se adhiere México a Gafi, que Gafi es este grupo intergubernamental que asocia, que agremia países que prácticamente el día de hoy están todos los países del mundo, excepto Irán, Corea del Norte, Myanmar, que si bien han volteado a ver a Gafi, que si bien Gafi ha volteado a ver a ellos, no han tenido un gran interés en cumplir y en aceptar los estándares internacionales que Gafi ha establecido, que le llamamos nosotros recomendaciones de Gafi, ¿no? Y que son 40. Bien, México refuerza su compromiso en esta lucha, en esta tensión, cuando se adhiere con Gafi y acepta, adopta esos 40 estándares, esos 40 recomendaciones. En el año 2008, cuando Gafi le emite a México su informe de evaluación mutua, le dice que no enfrentaba, no incluía, no contemplaba dentro de su marco jurídico mexicano, no contemplaba una ley que estuviera dirigida a las APNFDs, esas actividades profesionales no financieras designadas que se prevén en las 40 recomendaciones, especialmente en la fracción 23. Y le dice, no estás atendiendo ese sector que es de riesgo, que es vulnerable, ¿sí? ¿Por qué es vulnerable? Porque esas actividades que México define como vulnerables, por qué lo son? ¿Por qué se definen de esa manera? La principal razón, la principal característica de esas actividades, muchos me preguntan, ¿por qué se decidieron estas actividades? La principal razón es la palabra riesgo es, si analizamos una definición, es la probabilidad, ¿sí? Es el grado de vulnerabilidad que tiene una persona para exponerse, para que esa probabilidad de exposición al riesgo, y a qué nos referimos con riesgo, al contacto con recursos que pudieran provenir de actividades ilícitas o estar destinados a... Entonces, esta probabilidad a la exposición con esos recursos le llamamos riesgo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, encontramos y se buscaron cuáles eran las actividades que eran vulnerables a ese riesgo, que eran susceptibles de exponerse en mayor grado, en mayor probabilidad, a ese contacto con recursos que pudieran provenir de actividades ilícitas o estar destinados a favorecerlos. Hice entonces México, hizo un análisis de estas actividades y la segunda característica que tomó en cuenta es el tema del manejo de efectivo que conllevaban el operar a esas actividades vulnerables. Otra característica es que manejaban productos de fácil conversión, ¿sí? La joyería, las obras de arte, la compraventa, los activos virtuales, cuando se da la reforma para incluir a los activos virtuales, este, los inmuebles. Entonces son bienes de muy fácil adquisición, de muy fácil conversión. Yo compro un bien, luego lo vendo, luego compro, luego vendo, luego compro. Y entonces
Eh, Esto, estas tres características, la exposición al riesgo, el tema del efectivo y el tema de productos de fácil conversión, pues prácticamente le permitieron a México definir cuáles eran esas actividades que iban a ser vulnerables. Entonces, por un lado tenemos a Gafi ejerciendo una presión en el 2008, cuando nos dice que no cumplíamos, cuando por poquito reprobamos y estuvimos a nada de entrar a la lista gris de Gafi, en esta lista gris en donde ha estado Venezuela, en donde ha estado Panamá, en donde ha estado Argentina, en donde ha estado este, Honduras, en donde ha estado Belice, hablando del continente americano, eh, y sin considerar otros países como al día de hoy que está Bulgaria, ¿no? Que ha estado en esta lista, a estos países de una gran categoría financiera, vamos a decirlo así, y México estuvo en su momento a punto de entrar a esta lista. Entonces, Gafi le dice a México, voy a regresar en la siguiente ronda de evaluaciones mutuas y necesito que hayas resuelto este problema, que necesito que hayas avanzado en esta labor. Regresa Gafi y efectivamente México se apresura y en el 2012, previo a que Gafi llegara, o sea, estábamos ya con Gafi tocando la puerta, México publica esta ley. Gafi la revisa y dice, ok, efectivamente ya tienes una ley, habría que ver cómo funciona, cómo la adopta el público, qué tan eficiente resulta. Y la última evaluación que hubo a México en el 2018, que nos emite el informe de auditoría, el informe de evaluación mutua, nos dice, ya revisé tu ley, ya fue un tiempo suficiente del 2012 al 2018, al 2017 para poder analizar el desempeño, cómo la gente la adoptó, cómo la gente la ha cumplido, los resultados que ha arrojado el cumplimiento de esta ley, qué tan eficiente ha sido su aplicación y qué tan eficiente ha sido la supervisión de la autoridad al, al verificarla, al vigilarla. Y resulta que se descubre que pues realmente los resultados que se buscaban con respecto a la aplicación de esta ley eran mínimos, eran prácticamente nulos. No dice la autoridad, dice en este caso Gafi, no hay multas ejemplares, no hay, no hay una presión hacia las entidades, hacia las actividades vulnerables para cumplir. O sea, no hay gente cumpliendo, no hay mucha gente cumpliendo y aquellos que están cumpliendo no están dando resultados. ¿Cómo midieron esos resultados? A través de denuncias, a través de reportes enviados a la autoridad que derivaran en denuncias por parte de la UIF a la Fiscalía General de la República. O sea, realmente no hay gente en México sentenciada, ¿sí? Por el delito de lavado de dinero, dice Gafi. Entonces, quiere decir que tu ley, porque es claro que en México hay lavado de dinero, hay mucho lavado de dinero, es uno de los países que más dinero lava, México, ¿sí? Y que prácticamente tiene que ver con los delitos que de alguna manera se sobrellevan, que de los delitos que, que circulan en nuestra nación, principalmente lo que es narcotráfico, ¿sí? Entonces dice Gafi, no puede ser posible que no haya gente sentenciada por delito de lavado de dinero y descubrió que prácticamente los jueces, sí, prácticamente el sistema judicial en México estaba dándole mayor peso, se estaba preocupando más por discutir, por juzgar el delito precedente, el delito primario que conllevaba o que derivaba en lavado de dinero. Pensando, por ejemplo, en un tema de trata de personas, ¿sí? Que ese tema de trata de personas generaba ganancias y esas ganancias finalmente se lavan en México. Dice Gafi, el Poder Judicial, si el sistema judicial en México está más preocupado por el delito de trata de personas y no por los procesos que se le están dando a las ganancias obtenidas de ese delito a fin de lavar dinero y a fin de fortalecer las estructuras delictivas.
Entonces, realmente, el propósito de la ley, si ustedes revisan el objetivo de la ley, y no nada más de la ley antilavado, sino de las leyes relativas al sistema financiero, el objetivo justamente habla lo que es la exposición de motivos y lo que es el objetivo de la ley, habla de la necesidad del Estado mexicano de coartar, ¿sí? El, en este caso, de cortarle al crimen organizado el brazo financiero, ¿sí? Que le permite fortalecerse. O sea, es claro que una forma de combatir el crimen organizado es cerrándole los accesos al sistema financiero y evitando que sus estructuras financieras crezcan, ¿sí? Que no tengan la manera de gastar sus recursos, que no tengan la manera de alimentar sus grupos delictivos, eh, que generalmente lo hacen pues a través de adquisición de empresas, a través de adquisición de muebles, a través de adquisición de inmuebles, a través de inversiones, a través de productos financieros, llevando sus recursos a otros países, estableciendo negocios en otros países, que en algún momento ya ni siquiera es necesario el manejo del efectivo, sino todo el dinero prácticamente se mueve en el sistema financiero y dice México, al igual que muchos otros países, la razón de ser de estas leyes es justamente esa. Por eso ahora están muy preocupados los países, en este caso Gafi, por ir detrás del beneficiario controlador de las instituciones, ir detrás de los verdaderos propietarios de los recursos, ¿sí? Prácticamente acabar con el tema del testaferro. Entonces, se está avanzando, se está avanzando, se está avanzando. Pero con esto quiero resumir que no es una ley de moda, que cada vez tenemos más presión internacional, más presión del gobierno mexicano y que las actividades vulnerables van a ser observadas en algún momento y van a ser sujetas de multas si no cumplen con sus obligaciones. Esto tarde que temprano va a suceder, ¿de acuerdo? Ustedes lo han visto en los últimos meses. A partir de la reforma, el SAT ha estado emitiendo comunicados, ha estado emitiendo invitaciones, ha estado emitiendo cartas a los sujetos obligados diciéndoles, tenemos identificada la actividad que tienes registrada en el padrón del SAT como contribuyente de la actividad de arrendamiento. Te invitamos a que verifiques si eres sujeto de la ley antilavado, si eres actividad vulnerable. En caso de que sí, regístrate y cumple con todo esto. En caso de que no, haz caso omiso, ¿no? Entonces, no hay necesidad de responder a esas cartas y decirle, yo no soy actividad vulnerable por esto, lo otro. Entonces, pero si ustedes entienden y analizan y descubren que sí lo son, aquellos que ya están conscientes de que sí son actividad vulnerable, deben de aceptar que deben comenzar a cumplir, que es obligatorio ya iniciar con este cumplimiento. Bien, en esta última evaluación de Gafi, me quiero concentrar en la última parte, prácticamente lo demás ya lo platiqué. Si ustedes se dan cuenta en esta diapositiva, decía Gafi que en México los grupos de la delincuencia organizada acumulan bienes de todo tipo, tanto en México como en el exterior, comenzando con dinero, moneda extranjera, vehículos, armas y joyas. Esto no lo dice una revista, esto no lo dice un periódico en México, un diario, un investigador, esto lo dice el Grupo de Acción Financiera Internacional. Dice, seguido por propiedades urbanas y rurales utilizadas como refugios, invierten en negocios ilícitos, incluso a través de la creación de sociedades pantalla y mediante el uso de montos considerables de efectivo en sectores económicos tales como sociedades comerciales, ¿sí? Pues todas son sociedades comerciales, ¿no? Todas las sociedades nacen de la ley general de sociedades mercantiles, todas son sociedades mercantiles, que es la fina comerciales. Pero también menciona restaurantes, hoteles, clubes nocturnos, sociedades de construcción y transporte, entre otros. Yo me atrevo a decir,
me atrevo a decirlo, digo públicamente, porque es un foro de alguna manera, si bien es privado, porque solo hay unas personas, solo se da bajo el registro de ciertas personas, pero finalmente estoy hablando a un público. Me atrevo a decir que en la siguiente reforma, que cuando se contemple la siguiente reforma, que en esta discusión de iniciativas que hubo, este proceso de discusión de iniciativas, hubo varias legisladores que propusieron otras actividades adicionales para vulnerables. En algunos países el tema artístico es vulnerable, el tema deportivo es vulnerable, este, el tema de recreación es vulnerable. Por ejemplo, es muy dado, es muy común hacer eventos de recreación, eventos como conciertos, como eventos como discotecas, como bailes, etcétera, etcétera, hacerlos con efectivo y después, pues el tema del boletaje, cobrarlo con transferencias, ¿no? Con pago, con tarjeta, con de crédito, débito, etcétera, etcétera. Y entonces todo lo que se consume ahí fue adquirido en efectivo, pero todo lo que se vende es pagado mediante el sistema financiero. Y hay negocios, hay empresas que van por el país, van por todos lados, haciendo este tipo de eventos constantemente. Entonces, a esto se refiere Gafi cuando dice, hay otros sectores como los restaurantes, como los hoteles y clubes nocturnos, que son de riesgo, lo está diciendo, que son un vínculo y son, además de un vínculo, también son el refugio, también son el fin que tienen estas organizaciones al momento de establecer negocios pantalla, crear sociedades pantalla. ¿Sí? Son sectores económicos también vulnerables, dice Gafi. Bien, ¿quién puede verse involucrado en operaciones con recursos de procedencia ilícita? Hablábamos del riesgo, hablábamos de la vulnerabilidad. ¿Quién puede verse involucrado? Cualquier persona, esto no es nada más de las actividades vulnerables. Cualquier persona en México, y hablo del ciudadano normal, el ciudadano común que no tiene un negocio de actividad vulnerable, hablo de la actividad vulnerable en sí misma, hablo de los consumidores de la actividad vulnerable, hablo de los empleados de la actividad vulnerable. Cualquier persona puede verse involucrado en operaciones con recursos de procedencia ilícita, ¿sí? Hay referencias, al día de hoy hay gente que ha sido bloqueada por una institución financiera y resulta que no ha cometido ningún delito, que no se ha involucrado en ningún delito. Y de estos, tengo muchos casos, he sido comunicado, he sido solicitado para apoyar a muchas personas en tema de asesoría, en tema de consultoría, porque de pronto han sido afectadas, bloqueándoseles sus cuentas bancarias y dicen no saber por qué. Cuando entramos al análisis de su información, al análisis de sus operaciones que ha realizado, y hablo de gente que no es vulnerable, que no es una actividad vulnerable, que ni siquiera es del sistema financiero, es una persona común, un profesor. He tenido casos de estudiantes, gente que tiene 19 años y que ha sido sujeta de un bloqueo de cuenta bancaria, ¿sí? ¿Qué sucede? Que en algún momento esta persona recibió una transferencia o hizo una transferencia a la cuenta de una persona y que esta persona está relacionada mediante parentesco con otra persona que sí está sujeta a una investigación. Y entonces dice la unidad de inteligencia financiera, a ver, esta persona que está sujeta a la investigación, este presunto delincuente, tiene conexiones de parentesco con todas estas personas. Monitoreó sus cuentas bancarias y resulta que una de estas personas que tiene parentesco con el investigado hizo una transferencia a este joven, a esta persona, a este señor, o bien recibió una transferencia de esta persona, ¿sí? Y esta persona que se dedica a vender, que vende coches, que vende autos, que se dedica a, que tal vez es profesor, que tal vez es electricista y que le hizo un servicio a esta persona y cobró, como electricista, cobró recursos, cobró sus servicios, le es cancelada su cuenta bancaria, le es bloqueada.
¿sí? Entonces, esta repercusión está sucediendo, esto está repercutiendo en la ciudadanía. Por eso yo digo, no es propio de un sector, ¿sí? El tema del lavado de dinero es una ley general, ¿sí? Es una ley federal, es una ley que si bien aborda obligaciones para ciertas actividades, es una ley de alcance general, ¿de acuerdo? Entonces, ya sabemos lo que define el artículo 400 bis, ya sabemos que se le impone multa de 5 a 15 años y de 1.000 a 5.000 días a la persona que adquiera, que directa o indirectamente adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire de o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera en territorio mexicano, de este al extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes. No nada más hablamos de dinero, hablamos de derechos y hablamos de bienes. Sí, este, y luego me dicen, oye, esta ley le aplica a los administradores, le aplica a los administradores, le aplica a los abogados, le aplica a los contadores, le aplica a los auditores, le aplica a los tesoreros, le aplica a aquellos que manejan cuentas bancarias, ¿sí? Porque habla de administrar, habla de custodiar, ¿de acuerdo? Ok. Y claro, claro, la parte débil de este artículo, en mi opinión, que ha propiciado que mucha gente de alguna manera se pueda defender y salga libre, ¿sí? Se libre de una sentencia por este delito, pues es esta parte que dice, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Si bien a la hora de que a mí me agarran con dinero, viajando en un coche, llevo 300,000 pesos y, y yo vendí el coche, pero no me dejé evidencia de que lo vendí, porque porque me lo pagaron en efectivo, porque no firmé carta responsiva, porque no firmé un contrato de compra-venta, porque no me dejé un expediente de la persona a la que le vendí. Viajo con el dinero y de pronto me detienen con 300,000 pesos y me cuestionan de dónde los obtuve. No voy a poder acreditarlo en ese momento. Y si bien la autoridad que me detenga me va a quitar el dinero, me lo va de alguna manera decomisar, vamos a decirlo así, me va a llevar a mí a barandillas, me va a presentar ante un juez, ¿no? Para que siga mi curso, siga el curso, la investigación de lo que presuntamente se me culpa, que va a ser generalmente transportar recursos sin acreditar la legitimidad de ellos. Voy a defenderme, pero en ese momento, en ese preciso momento, va a recaer en mí la obligación de demostrar que los recursos son lícitos, son legítimos, son propios, ¿sí? Ya después, mediante abogados, ya después, a través de un proceso, pues voy a poder demostrarlo, voy a poder defenderme, pero en el acto me recae en mí demostrar que los recursos son lícitos. De lo contrario, se toman. Lo mismo sucede con otros bienes, con otros derechos. La segunda parte de este artículo 400 bis dice, a la misma persona que directa o indirectamente oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, igual cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Este último párrafo yo lo relaciono muy directamente, yo lo vinculo con las personas que están a cargo de los negocios vulnerables, a cargo de los negocios del sistema financiero. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no reportamos correctamente, cuando nosotros no mandamos datos correctos, cuando nosotros no integramos expedientes adecuadamente de las personas, cuando nosotros no recabamos el domicilio en la forma correcta que es, hay veces que ponemos nombres de la persona, nombres del hotel en donde la persona se está quedando, perdón, domicilio del hotel donde la persona se está quedando, no su domicilio particular donde yo lo puedo localizar, ¿sí? Donde yo lo puedo ubicar, donde yo lo puedo rastrear, sino ponen el domicilio del hotel, ¿no? Entonces,
si yo no hago un buen trabajo al momento de cumplir con esta ley, a mí me parece que nuestra conducta pudiera ubicarse en esta segunda fracción del artículo 400 bis del Código Penal Federal. Bien, ¿qué son las operaciones con recursos de procedencia ilícita? Bueno, en México se define que es el producto de una actividad ilícita, ¿ya? Eso es, o sea, un recurso de procedencia ilícita, pues es aquel producto que deriva de una actividad ilícita, que pueden ser recursos, derechos o bienes, ¿ok? Bien, ¿qué delitos, qué actividades ilícitas están consideradas? Todas. Toda actividad ilícita en México, no hay una lista. Hace tiempo, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que hoy es Código Nacional de Procedimientos Penales, se establecía una lista de delitos que nos servían como de base. Era el artículo, si no me equivoco, el artículo 194 de ese código. Nos servía de base para poder entender cuáles eran esos delitos que podían generar ganancias, ¿sí? Este, Al día de hoy es toda actividad delictiva que genere ganancias, ¿sí? Y que estas ganancias no puedan, de estas ganancias no puede acreditarse su legítima procedencia. Estos son recursos de procedencia ilícita. Cualquier cosa que yo haga con estos recursos de procedencia ilícita van a ser definidos como operaciones, ¿sí? Con recursos de procedencia ilícita. Entonces, quiere decir que si yo soy actividad vulnerable y cumplo con toda la ley antilavado, ¿me voy a salvar de no tener contacto con operaciones con recursos de procedencia ilícita? La respuesta es no. El sistema financiero tampoco se salva, perdón. Yo como ciudadano tampoco me salvo, ¿sí? Eh, la, 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 la fórmula, el secreto está en si soy sujeto supervisado, sujeto obligado, que también hice el trabajo. Imagínense que ustedes operan y le venden coches le venden flotillas o le venden coches a una empresa fantasma que resulta, o a una empresa fachada que resulta que es el frente, que es la pantalla de un grupo delictivo. Y ustedes no hicieron bien la integración de expedientes, no reportaron avisos adecuadamente, no identificaron al beneficiario controlador, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, en consecuencia, en algún momento se descubre que hay un grupo delictivo detrás de estas empresas, se descubre que ustedes operaron con ellas y se les cuestiona, ¿no? Primero se les asocia y se les investiga y se les llama a traer, se les pide que se presenten a declarar, ¿no? Se les solicita información y dicen ustedes, pues yo no lo hice con dolo, yo no sabía que la naturaleza de los recursos era ilícita, yo soy sujeto obligado, yo cumplo con la ley. Entonces viene la autoridad. Por un lado vamos a llevar un camino asociado a la investigación y por el otro lado vamos a llevar una revisión, una verificación del correcto cumplimiento de la ley antilavado. Imagínense que se descubre que no identificamos al beneficiario controlador de esta entidad y en consecuencia nunca dimos con este grupo delictivo, ¿no? Este, ¿Podríamos nosotros decir que desconocíamos esto que vemos aquí? Claro que no, porque somos sujetos supervisados, entendemos la ley, entendemos el alcance, entendemos la repercusión. Y entonces lo que yo decía hace un momento, nuestra conducta va a estar ubicada en esa segunda fracción, ¿sí? Porque a través del no reportar, a través del no integrar adecuados expedientes, es que no pudimos haberle dicho a la autoridad, no le dijimos, oye, esta persona está operando esto, aquí vive, así es como mueve sus recursos, no le dimos esta información, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con esto, o sea, es decir, la ley antilavado no va a evitar que yo tenga contacto con recursos de procedencia ilícita. Imagínense, o sea, lo voy a decir así tal cual.
Imagínense el día de hoy cuánto grupo criminal hay en México, cuánto crimen organizado hay en México. Y al día de hoy, todo este grupo delictivo, todo este crimen organizado que existe, esta gente que extorsiona, esta gente que secuestra, esta gente que vende narcóticos, esta gente que vende armas, esta gente que se dedica a la prostitución, la trata de personas, la piratería, la falsificación de moneda, que se dedica a la venta de órganos, al fraude fiscal, ¿sí? Toda esta gente que al día de hoy vive en este país o vive en el extranjero y hace negocio en este país, al día de hoy se mueve libremente en la economía formal, no digamos en la economía informal, se mueve libremente en la economía formal, se mueve libremente en sus negocios, llámese sistema financiero o llámense actividades vulnerables. Al día de hoy estas gentes tienen coche. Estos coches los compraron seguramente en una agencia automotriz. Al día de hoy estas personas tienen yates. Al día de hoy estas personas tienen cuentas bancarias, tienen joyería, tienen obras de arte. Al día de hoy esas personas utilizan servicios de casinos, servicios de notarios públicos, de fedatarios, de corredores públicos. Al día de hoy estas personas rentan una casa o viven en una casa propia, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible que estas personas viven y tienen todo esto y no son identificables? Esto es lo que le preocupa a Gafi, esto es lo que le preocupa al gobierno y eso es lo que buscan con esta ley. Ahora les pregunto, ¿creen ustedes que sea una ley de moda? Claro que no, va a ser una ley que se va a encrudecer, se va a fortalecer y va a ser exigible cada vez más. Yo aquí les pongo, ya entrando en la materia de lo que es la ley antilavado, de lo que son las obligaciones, parto con esta diapositiva. Ustedes van a ver aquí una persona, yo le llamo arrendador. Pensemos en un arrendador que tiene unas naves industriales o tiene unos departamentos, tiene unas casas, y de pronto dice, soy arrendador, he escuchado que me aplica la ley antilavado, pero ¿qué es esto de la ley antilavado? ¿A qué estoy obligado? ¿Qué tengo que hacer? Las preguntas que le surgen a un arrendador y que le surgen a cualquier persona. Tengo al día de hoy clientes que venden obras de arte, por ejemplo, hacen sus cuadros y venden dos, tres cuadros al mes. Y, y estas personas pues, van poquito a poquito dándose a conocer, ¿sí? Van ganando un poquito de fama. Pero finalmente el día de hoy ya venden cuadros y emiten factura por ellos para darle legitimidad a esta operación. Este, y me dicen, oye, primero, soy actividad vulnerable, lo vemos aquí, soy actividad vulnerable, si eres actividad vulnerable. ¿En qué momento me registro como actividad vulnerable? Todo esto vamos a platicar ahorita. ¿Quién es el responsable de cumplir con la ley antilavado? ¿Yo o puedo contratar a alguien? Si quieren, vamos platicándolo, a ver, para que no nos confundamos. Creo que hay una pregunta, déjenme ver. Dice, hay una pregunta, dicen, buen día, en este tipo de actividades, ¿cómo llevarían las transacciones la transaccionalidad de sus clientes? Supongo que se refieren a esta actividad del arrendamiento. Si nos confirman, por favor. Sí, ok. Bien, justo vamos a platicar ahorita de la transaccionalidad. Bueno, soy actividad vulnerable. Tenemos que empezar por entender que para cada actividad se ha establecido un umbral de identificación y un umbral de aviso. ¿Sí? Un umbral, o sea, que es montos a partir del cual estoy obligado a presentar avisos y montos a partir de los cuales estoy obligado a identificar a mi cliente o a mi usuario. Muy bien. Hay actividades que desde un peso, desde cualquier monto, se ha establecido la obligación de identificar a los clientes y usuarios. En consecuencia, estas entidades, estas actividades vulnerables, son justo actividad vulnerable, sí, por solo hecho de ejercer la actividad, por solo hecho de realizarla. Hablando de un arrendador, se establece, la ley dice, que se entenderá como actividad vulnerable a la persona que preste servicios
de uso o goce temporal de bienes inmuebles y en consecuencia identificará a sus clientes a partir de 1.605 UMAS, que son 181.589.70 pesos. Quiere decir que si yo soy un arrendador que manejo, que rento inmuebles, que arriendo inmuebles, abajo de este monto, ¿sí? En lo individual, no estoy obligado a hacer actividad vulnerable. Pero si al menos uno de mis negocios, uno de mis inmuebles iguala o supera esta cantidad, ya soy actividad vulnerable, ¿sí? ¿Qué sigue una vez que yo determino que soy actividad vulnerable? ¿Qué sigue? Pues me tengo que registrar como actividad vulnerable en el padrón del SAT. ¿De acuerdo? Con mi firma electrónica entro al padrón del SAT, me registro, indico a partir de qué momento soy actividad vulnerable, ¿sí? O sea, a partir de qué momento llevo a cabo esta actividad, ¿sí? Que me hace sujeta de definirme como actividad vulnerable y cumplir con la ley antilavado. A partir de ese momento, si soy persona moral, tengo que definir quién va a ser el responsable de cumplimiento. Si no lo defino, si no designo a alguien, hablando de que soy una persona moral, va a recaer en mí, en el administrador único de esta persona moral, va a recaer en esta persona la obligación de cumplir con la ley. Y en automático va a tener el cargo de responsable de cumplimiento, ¿sí? Ok. Si soy una persona física, también en automático recae en mí, en el arrendador, en el contribuyente, ser el responsable de cumplir con la ley. Ok. ¿Cuándo debo de presentar avisos? Pues bien, los avisos aplican a partir del día, a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquel en que me dé de alta en el padrón de actividades vulnerables. ¿Sí? Ok. Voy a presentar dos tipos de avisos. Voy a presentar avisos ordinarios por monto, cuando el monto de mi transacción en lo individual, cuando hablo de lo individual me refiero por mes, por inmueble, o sea, por operación, ¿sí? No hablamos, hagan de cuenta, si una persona me renta 4 departamentos, 4 casas, 4 naves industriales, 4 bodegas, ¿sí? Eh, y la suma de esos 4 departamentos o 4 inmuebles me da más de 363.000 pesos o más de 181.000 pesos, no por ello voy a hacer actividad vulnerable, no por ello voy a identificar y no por ello voy a presentar avisos, ¿sí? Tengo que determinar eh, que son inmuebles independientes, ¿sí? Y que aun cuando están dirigidos a la misma persona, son muebles independientes y que tengo un contrato en lo individual por cada uno de esos inmuebles. Ok. Ahora, si son 4 inmuebles que yo, por una situación especial, o a petición del cliente, o porque yo así lo determino, porque los 4 inmuebles van agrupados porque se conectan, porque forman parte de un mismo espacio, de una misma nave industrial, de una misma fábrica. Y yo los 4 inmuebles, que aun cuando tengo 4 escrituras diferentes, yo celebro un contrato por la dimensión de esos 4 inmuebles y yo emito una factura por, que ampara esos inmuebles en uno, o sea, que finalmente los unifico para un tema de un contrato y se emite una factura y se emite un pago por ello. Estamos hablando de una operación individual, entonces, aun cuando son 4 inmuebles. Pero si yo cobro 4 rentas de la misma persona porque son 4 inmuebles, pues lo correcto sería que yo tenga 4 contratos. Si lo establezco de esta manera, tendría yo 4 operaciones diferentes con el mismo arrendatario, con el mismo cliente, pero finalmente 4 operaciones independientes. Y la ley me dice que el monto se debe de calcular por inmueble, o sea, por operación, por mes, por cliente, ¿de acuerdo? Entonces, esto ya es prácticamente tema
de estrategia, tema de análisis, tema de evaluar cómo se está llevando a cabo la operación, ¿de acuerdo? Cómo, cómo se tiene organizada la administración de los inmuebles. Bien, existe otro tipo de avisos que se le llaman avisos de acumulación, que dice la ley que cuando yo genere operaciones por montos identificables, en este caso, por ejemplo, hablamos de montos de 181.589.70 o más, es decir, una persona me renta una casa ocasionalmente o sí, una casa de vacacional o un salón, me lo renta ocasionalmente y pensemos que me lo renta en enero y luego me lo renta en marzo y luego me lo renta o me lo renta en enero y me lo renta en junio, ¿sí? Porque hace plenarias, porque hace eventos deportivos, etcétera, etcétera. Esta persona hizo dentro de 6 meses, en un plazo de 6 meses, hizo dos operaciones de 181.000 pesos, 589.70 pesos, que sumadas daban los 363.179.40 pesos, que es el valor o el monto sujeto a aviso. Entonces, quiere decir que yo en enero, que hago esta operación, la celebro, nada más identifico a mi cliente. En febrero presento mi aviso en ceros, marzo presento aviso en ceros, abril presento aviso en ceros, mayo presento aviso en ceros, junio presento aviso en ceros y en julio, porque como en junio tuve otra operación con este cliente de 181.000 y que sumada con la de enero, que hablamos de 6 meses, me da 363.000, en julio yo tengo que avisar de este monto, ¿sí? Tengo que presentar un aviso por acumulación de monto y voy a poner que el monto fue de 363.179.40 pesos, que es la acumulación que se dio entre enero a junio, o sea, en 6 meses. ¿Sí? Si en julio, vamos a pensar que en julio no tengo un monto, pero en agosto sí, pues quiere decir que de marzo a agosto, que son 6 meses, yo vuelvo a tener otras dos operaciones. ¿Cuáles? La de junio y la de agosto. ¿Sí me explico? Se siguen acumulando. O sea, se van recorriendo 6 meses, 6 meses, 6 meses. Entonces, es una forma de dimensionar, para la autoridad es una forma de dimensionar el, el, el tamaño de una persona, el tamaño de la operación de una persona, ¿sí? Bien, ¿qué otras dudas surgen? Ya sé cuándo debo de presentar avisos. Otra duda que surge, el monto de la renta es sin impuestos, y sin impuestos y sin accesorios. Otra pregunta que surge es, ¿me pueden pagar en efectivo las rentas? Se las pueden pagar en efectivo hasta por un monto no mayor a 181.589.70 pesos, ¿sí? Si la renta es de 300.000 pesos, solamente puedo recibir esta cantidad en efectivo y la diferencia me la tienen que pagar de otra manera, es decir, mediante transferencia bancaria. Ok. ¿Qué pasa con las rentas anticipadas? Bien, si yo soy una persona, si yo, una persona a la que le anticipan un año de renta, vuelvo al escenario anterior, a lo que platicaba en un inicio, tengo que calcular los pagos por periodos mensuales. Entonces tengo que dividir los 12 meses y decir, ok, entonces no me aplica avisos en lo individual, porque no superan los 363.000 pesos. Ok, pero si me quieren pagar en efectivo las 12 rentas, yo digo, pues las divido en 12 y cada una no supera, vamos a pensar que mis rentas son de 30.000 pesos mensuales y me quieren pagar 360.000 pesos. Ojo, con lo que les voy a decir ahorita. Esta persona tiene rentas de 30.000 pesos, ¿sí? No debería ser actividad vulnerable, ¿de acuerdo? A menos que tenga inmuebles por estas cantidades que ya platicábamos, de 181.000. Pero pensemos que es un arrendador que tiene la actividad vulnerable en 181.000 pesos. Pero por otro lado, tiene un arrendatario al que le renta una propiedad en 30.000 pesos y llega y le dice, oye, te vengo a adelantar un año de renta. ¿Ok? ¿Cuánto me vas a adelantar? 360.000 pesos. Oye, ¿qué crees? No te puedo permitir los 360.000 pesos. ¿Por qué? Porque la ley me dice que no puedo recibir rentas
perdón, montos por esta cantidad. Estoy limitado a 180,000, 180,000. Oye, pero eso es por renta, no es por acumulado. No, para efectos del límite de efectivo, acuérdense que para efectos del límite de efectivo, la ley dice que puede ser un monto, un solo monto, un solo pago, abarcando varias operaciones. En este caso hablamos 12 operaciones, 12 rentas mensuales, pero es un solo monto, ¿sí? O bien una operación, una renta pagada en varios montos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, de ambas maneras, la ley restringe el uso del efectivo, limita el uso del efectivo. Entonces, ¿qué pasa con las rentas anticipadas? Ok, si me las puedes adelantar, pero si me las quieres pagar en efectivo y superan esta cantidad, no te lo voy a permitir. Solo te permitiría esta cantidad en efectivo y el resto en transferencia. Si se te trata de presentar avisos, pues tengo que calcular individualmente por mes que corresponde a cada operación, y entonces si no, en lo individual no superan estas cantidades, no, no presento avisos. Oye, tengo que auditarme, sí. A partir de la reforma, de esta reforma, te vas a tener que auditar en el 2026. El año que viene, a partir de enero del año que viene, a partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del 2026, va a ser ya periodo sujeto a auditoría. Por eso yo creo que el tema de las reglas tiene que salir ya prontamente, incluso antes de que acabe este año, porque tenemos que empezar el año ya sabiendo cómo vamos a hacer una cosa, cómo vamos a hacer otra, que el programa de capacitación, que esto, que el otro. ¿Por qué? Porque ya van a ser sujetas de verificación, sujetas de auditoría. Esta auditoría, si bien se va a tener que presentar en el 2027, va a abarcar el periodo del 2026. ¿Quién la debe de hacer? Un auditor interno o un auditor externo. ¿Depende de qué? Del grado de riesgo que se le establezca a la entidad, ¿sí? Quiere decir que la actividad vulnerable, el arrendador, la joyería, la casa de empeño, la agencia automotriz, la inmobiliaria, el desarrollador inmobiliario, la constructora, etcétera, 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 la empresa de préstamos, el agente aduanal, el notario, el contador, todos los sujetos de actividades vulnerables, sujetos a la ley antilavado, tendrán que establecer una metodología de riesgo, que es otra de las preguntas que vemos aquí, que es el EBR. ¿Ok? Tendrán que establecer una metodología de riesgos que va a consistir en un autoanálisis, en una autoevaluación, para poder, basados en mis productos y servicios, en el tipo de clientes y usuarios que tengo, en la ubicación geográfica que yo tengo y en los canales de operación que manejo, ¿sí? Basado en esos cuatro elementos, voy a tener que descubrir cuál es mi grado de riesgo. Ya vimos que es riesgo, es esa probabilidad, esa exposición o esa vulnerabilidad, ¿sí? Al contacto con recursos de procedencia ilícita. Entonces, decir, ok, yo tengo clientes que son esto, lo otro, y esto me incrementa mi riesgo. Por otro lado, todas mis operaciones son en efectivo, eso incrementa mi riesgo. Por otro lado, estoy ubicado en una zona, pues, de gran índice delictivo, o en una zona de trasiego de narcótico, ¿sí? De mucha violencia, de mucha criminalidad. Eso eleva mi grado de riesgo. Y además de eso, mis productos que manejo son productos de alto riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, pues el grado de riesgo de esta entidad va a ser alto, ¿sí? Entonces, ustedes tendrán que ir haciendo unas tablitas de acuerdo a cómo salen las reglas y de acuerdo a los ejemplos que en su momento el SAT emita. Ya tenemos la referencia del sistema financiero, entonces ya sabemos cómo por dónde nos podemos ir para poderles ayudar como asesores, nosotros como asesores a ustedes, actividades vulnerables, pero en su momento el SAT tendrá también que emitir un tipo de guía, un tipo de lineamiento, algún tipo de ejemplos de cómo elaborar las metodologías de riesgo, además de lo que establezca las reglas. Pero bien, ustedes una vez que ya hagan su metodología de riesgos, el famoso EBR, van a establecer su grado de riesgo. Y en función de ese grado de riesgo van a decir, bueno, pues como yo estoy muy expuesto al riesgo,
Tengo que tener una buena capacitación a mi responsable de cumplimiento, a mis áreas operativas, ¿sí? A mis ventanillas, a mis cajeros, a mis ejecutivos de cuenta. Debo de contar con una muy buena herramienta de sistema. Debo de tener una muy buena auditoría. Debo de vigilar que la ley se cumpla adecuadamente. Debo de hacer un buen manual, debo de tener unas buenas listas, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi riesgo es alto, entonces quiero protegerme. Esto es el EBR, ¿bien? Entonces dice que la auditoría se va a definir si se da por un auditor externo o un auditor interno en función del grado de riesgo. Si el grado de riesgo es bajo, el auditor va a ser interno, ¿sí? Si el grado de riesgo es alto, el auditor tendrá que ser forzosamente un externo. Vamos a ver qué características debe de reunir este auditor externo para poder llevar a cabo ese trabajo. En mi opinión, va a ser alguien con certificado. Me parece que el certificado ante la Unidad de Inteligencia Financiera, yo no creo que el certificado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores le sirva a la gente para, si bien en esa ley, en esa certificación también se aborda actividades vulnerables, me parece que por tratarse de un sector comercial y no financiero, me parece que la obligación de la auditoría o la facultad de la auditoría va a recaer en personas certificadas por la Unidad de Inteligencia Financiera. Pienso yo, que están dedicadas especialmente a esta ley antilavado. Muy bien, bueno, ya tengo expedientes, ya identifico a mis clientes, ya mando avisos, ya identifiqué al beneficiario controlador, que es otra de las preguntas que tengo aquí, ¿cómo lo identifico? ¿Me debo capacitar? Sí, te debes de capacitar a partir del 2026. Es obligatorio contar con un programa de capacitación, emitir constancias, hacer que la gente presente exámenes. Si la capacitación no cuenta con un examen, una evaluación y en consecuencia una constancia para la gente que aprueba dicha evaluación, no va a servir como capacitación, no me va a poder permitir acreditar que cumplí con capacitación, ¿sí? Deben de ser capacitaciones, o sea, si yo voy a un foro o una plática y me dieron una constancia de participación, no va a ser suficiente, no me va a funcionar. Tenemos que acreditar que las personas están capacitadas. ¿Y cómo lo acreditamos? Mediante una evaluación. Ok, todo esto lo vamos a ver en las reglas, seguramente. Pues bien, entonces, ya que cumplí con todo esto, hice mi manual, hice mi EBR, mi capacitación, identifiqué al beneficiario controlador, mandé mis avisos, integré expedientes, contratos, todo esto, ¿cuánto tiempo debo conservar la información? Pues 10 años, ¿sí? Antes eran 5, con la reforma ahora son 10. Se pregunta el arrendador, ¿debo contar con sistema? Al día de hoy, la ley habla de mecanismos automatizados. Yo sé que hay mucha gente ya en el mercado que está ofreciendo sistemas para actividades vulnerables. Sinceramente, les recomiendo no se anticipen, no se adelanten. Es muy probable que la autoridad, entendiendo que hay giros, como me decían, como el que platicamos del arrendador y me decían que cómo funciona su transaccionalidad, que ya platicamos de cómo funciona. Hay giros en donde yo puedo tener nada más a dos clientes, dos arrendatarios. ¿Por qué tendría yo que tener un sistema para ellos dos? Si lo puedo llevar muy fácilmente en un Excel. Bien, pues si en un Excel yo puedo mecanizar procesos, yo puedo automatizar procesos de tal manera que cada 6 meses se vaya haciendo un acumulado y que cuando se supere el monto me presente un cambio de color, por ejemplo, en una tabla, ¿sí? En una fila, en una columna, porque ya ahí se dio la acumulación. Si yo tengo este archivo compartido con mis operadores, con mis cajas, con mi contador, y de pronto, a través de una lista de posibles situaciones de riesgo, que yo le ponga ahí, si el cliente te pide esto, si el cliente te dice que le pongas a otro nombre, si el cliente te dice que, que no quiere que el contrato salga a su nombre, si el cliente te dice esto, el otro, si ves al cliente nervioso y si te quiere pagar con una gran cantidad de dinero o te quiere pagar en dólares y no se justifica su actividad económica con el dinero que maneja, todas esas como características de riesgo, este, si tú las pones en una lista en ese archivo y la gente puede seleccionarlas y al
seleccionarlas te genere ahí un aviso por ahí de que hay una situación sospechosa. Si tú puedes automatizar eso en un Excel, en un procesador de bases de datos, tal vez no sea necesario que tengas que adquirir un sistema. Entonces hay que esperarnos a ver cómo vienen las reglas. Vuelvo a repetir, al día de hoy se habla nada más de mecanismos automatizados. En ningún momento se hablan de sistemas automatizados. Se hablan de mecanismos. ¿Sí? Entonces esperemos. Bien, lo que acabamos de ver prácticamente son los puntos claves de la reforma. ¿Sí? Adicionalmente, se incluyó el tema de fideicomisos, ¿sí? Como una preocupación, porque no estaban siendo considerados y es posible, pues muchos fideicomisos ocupan el operar con actividades vulnerables. Imaginémonos un fideicomiso que es un desarrollo inmobiliario, pues va a ir a contratar los servicios de una constructora, ¿sí? Un fideicomiso que, que de pronto vamos a pensar que tiene sus operaciones su fideicomiso está constituido en una empresa, ¿no? Y de pronto requieren, este fideicomiso requiere el manejar una exportación, ¿sí? Involucrarse en una exportación y obtener ganancias derivadas de esa exportación, va a tener que buscar un agente aduanal, ¿no? Entonces, un fideicomiso puede rentar una propiedad, ¿sí? Un fideicomiso puede adquirir un coche, ¿de acuerdo? O sea, prácticamente el fideicomiso puede utilizar las 16 actividades vulnerables que están definidas en la ley. Se agrega los desarrollos inmobiliarios, ¿sí? Se agrega esta persona que aporta recursos al desarrollo inmobiliario, además de aquel que construye, además de aquel que compra y vende, el que se dedica a la intermediación, el que se dedica a la administración de los bienes inmuebles y a la promoción de ellos, se agregó al que aporta recursos, ¿sí? Porque por un lado puede estar el inversionista, que le apuesta al desarrollo inmobiliario y que aporta los recursos. Luego puede estar la inmobiliaria, que no es propiamente la que construye, sino es la que va a vender los inmuebles, ¿sí? La que diseñó el proyecto y va a vender los inmuebles, la que lo está promocionando. Y luego está la constructora, que es la que va a construir. Entonces, en ese caso, en ese desarrollo inmobiliario hay tres actividades vulnerables. El que aporta los recursos, la inmobiliaria que vende y la constructora que pues hace el desarrollo, ¿sí? Esto se agrega, se amplía. Se amplía el concepto de beneficiario controlador para que quede bien claro quién es. Entonces, por un lado se establece un módulo único para beneficiario controlador y nos dicen que el beneficiario controlador es alguien a que vamos a identificar a nivel interno, a nivel sociedad. Debemos de identificar quién es nuestro beneficiario controlador en la institución, y debemos de reportarlo a la autoridad. Y luego, ¿quién es el beneficiario controlador atrás de nuestros clientes? ¿Sí? Y también a ese lo debemos identificar, no reportar, simplemente identificar. Ok. Se agrega, yo aquí les hablaba de a qué se refiere contar con listas. Pues bueno, al día de hoy, desde el 2013, desde el 2012 y desde el 2013 los que ya vienen cumpliendo, ya traen la obligación de cumplir con unas ciertas listas, sí, unas ciertas listas de personas designadas que la misma WIF les da a través del portal del SAT, ¿sí? De actividades vulnerables. Ahora se agrega a esta lista una lista de personas políticamente expuestas. Entonces son prácticamente funcionarios de México que ocupan un cargo importante, un cargo destacado, un cargo público, y que son susceptibles de vulnerarnos a riesgo, ¿sí? Ok. Eh, ya hablamos, se agrega el reporte de operaciones sospechosas como un aviso más, justo como les decía yo, cuando hay una situación que conlleva riesgo, hay una característica en la operación, hay una característica en esta persona, en su conducta, en su comportamiento, que me hace pensar que hay algo sospechoso. Entonces la ley dice, ahora tendrás que reportarlo y con inmediatez. Hablamos de plazos de 24 horas. El enfoque basado en riesgos ya lo vimos. Se habla ahora de procedimientos de selección de personal, es decir, vamos a tener que establecer medidas, mecanismos, una política de cómo vamos a identificar al personal.
Seguramente nos van a pedir que verifiquemos y demostremos que cuentan con honorabilidad, que cuentan con la capacidad técnica para desempeñar su encargo, ¿sí? Este, la capacitación ya lo vimos, el tema de sistemas ya lo vimos, el perfil transaccional, bueno, pues es algo también que se va a definir en las reglas, que es como prácticamente estar conociendo el comportamiento transaccional, el comportamiento comercial de nuestros clientes y poder monitorearlo para ver cuando hay cambios en este comportamiento. Ejemplo, alguien que me dijo que se dedicaba a la agricultura, ¿sí? O que se dedicaba al turismo, pensemos en alguien que se dedica al turismo y que por lo tanto requiere de pronto de pues, comprar rentar, por ejemplo, cierto inmueble, eh, como el tema de Airbnb, un ejemplo, ¿no? Ciertos inmuebles porque trae gente y pues les da ahí un tour y los lleva por acá, por allá, los hospeda, etcétera, etcétera. Pero de pronto, ese es el comportamiento que yo conozco del cliente, que con cierta regularidad, cierta recurrencia, me renta un inmueble. Y me dijo que se dedicaba al turismo y es más, me da una constancia de situación fiscal donde yo acredito que se dedica al turismo. ¿Sí? Pero de pronto a esta persona yo la veo comprando obras de arte, ¿sí? Yo la veo manejando joyería, yo la veo queriéndome pagar pues, grandes cantidades de dinero, de pronto cuando su perfil era más bajito, era de operaciones de 30,000, 40,000 pesos, ¿sí? Cuando ya me empieza a tener otros movimientos, otras transacciones diferentes a las que me venía haciendo, ¿sí? Entonces, este es el monitoreo del comportamiento transaccional de esta persona. Se habla ya de avisos que tienen que ver con las personas que ejercen control, con la transmisión de acciones. Se habla de la comparecencia del oficial de cumplimiento y del representante de cumplimiento de esta ley, de la ley antilavado, ante autoridades judiciales, ¿sí? Y de una excepción de que para efectos de esta comparecencia en algún momento pueda ir el administrador único y no el oficial de cumplimiento o representante. Se habla de la exención y reducción de multa. Ahora se dice que la segunda multa, la primera multa me puede ser exentada, ¿sí? Se me puede eximir de la primera multa, me puede ser condonada, y la segunda multa me puede ser reducida en un 50%, y las subsecuentes, ¿ok? Bien, pero la primera multa tiene una peculiaridad. Tienen que ser, pueden ser, anteriormente era una infracción nada más. Ahora me dice que puede ser la totalidad de varias infracciones. Por primera vez, por única vez y por primera vez. Pero tiene que suceder algo muy importante para que se dé esta exención, que tiene que ser eh, espontáneo el cumplimiento, previo a que me sea observado, ¿sí? Ok. Y previo a que sea iniciado un procedimiento de imposición de sanción, ¿de acuerdo? Ok. Si yo estoy en la etapa de revisión, imaginemos que tenemos una visita de verificación y estoy en la etapa de esa verificación y yo veo que me va a ir mal porque van a descubrir estas multas, estas infracciones, estas deficiencias, y yo cumplo en ese momento, y yo le digo al SAT, oye, mira, ya cumplí con esto. Y dice el SAT, ok, además de que ya cumpliste, necesito que te manifiestes, te pronuncies, aceptando que incumpliste, ¿no? Aceptando el incumplimiento. Tú le dices a la autoridad, ¿cómo lo hago? Pues hazme un escrito donde me dices que con fecha tal de tal le diste cumplimiento, que reconoces no haber cumplido tal, 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 pero que ya te pusiste al corriente con tus obligaciones, ¿ok? Le presentas ese escrito a la autoridad te va a reconocer tus, tu actualización, tus correcciones, ¿no? Tu regularización, y te va a condonar de esa primera infracción por todas las deficiencias que tengas, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero tiene que ser bajo ese proceso, ¿ok? Si estás ya peleándote con la autoridad en la imposición de sanciones,
Le dices, mira, pero es que ya lo presenté. Sí, pero lo presentaste a partir de que te dije que te voy a infraccionar. Sí, a partir de que te observé el incumplimiento. Ahí ya no vale. ¿De acuerdo? Bien. Pues prácticamente esto que acabamos de platicar está previsto aquí. Ya hablamos del desarrollo inmobiliario. En el caso de la fracción 6 de la ley, lo que habla de compraventa de joyería, piedras preciosas, relojes, se elimina la condición de presentar aviso solo cuando se trate de operaciones que se realicen en efectivo, es decir, ahora también las que se realicen bajo cheque, transferencia, tienen que ser consideradas para efectos de aviso. Este, en el traslado de valores se obliga a la presentación de aviso cuando no sea posible determinar el monto de lo trasladado o custodiado. Ejemplo, nos dan una valija y en esa valija no se ve lo que viene adentro porque es joyería, es un producto de gran valor y no se puede dimensionar cuánto vale, ¿sí? El cliente no nos puede decir el valor real de este bien, este, y no lo conocemos, entonces la ley dice, cuando no conozcas el dato, el monto de lo que estás trasladando o custodiando, preséntame un aviso, ¿sí? Eh, los servicios de fe pública, ¿sí? Ahora se agrega el que se tengan que considerar como actos, operaciones celebradas ante notarios, todo tema de protocolizaciones, sin importar de qué se trate. Todo aquello que se formalice, que se protocolice, ¿sí? Será considerado como actos o operaciones sujetas al tema de la ley antilavado. Se incluye como sujetos obligados a este régimen las personas facilitadoras públicas y privadas. Son aquellas instituciones que pueden ser, como repito, públicas o privadas, que de alguna manera eh, están dirigidas al tema de controversias, ¿sí? Son personas que asisten a otras personas en temas de controversias entre particulares o particulares con el Estado. Ok. Se modifica el umbral en el tema de transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles, este, reduciéndose a 8,000 UMAS, ¿sí? Se modifica el umbral de aviso cuando se trata de actos de constitución de personas morales, que estaba antes en 8,025 UMAS, ahora es siempre, ¿no? Siempre para el tema de identificación y para el tema de considerarse como actividad vulnerable, ¿de acuerdo? Igual el tema de fideicomisos relativos de dominio baja de 8,025 a 4,000 UMAS. En la definición de relación de negocios se efectúa la prestación de servicios de fe pública, o que se entiende que en un acto de fe pública no hay una relación de negocio, no es un comerciante, no, no, no está de alguna manera, no hay un contrato que diga que esta persona tiene forzosamente que operar siempre con este notario, sí, que venir con este notario, y que eso genera una relación de negocio, entonces se exceptúa de esa relación de negocio a la fe pública. Luego está el tema del servicio de comercio exterior, amplía la obligación ya no solo a los agentes o apoderados aduanales, sino también a las agencias aduanales y a las empresas o particulares que realicen su propio despacho aduanero o de mercancía sensible. Eso es súper importantísimo, ¿eh? Hay empresas que solitas llevan a cabo, que ya tienen dentro de su estructura un departamento especializado que se encarga de toda esta tramitología, ¿sí? Bueno, pues estas empresas tienen que cumplir ahora también con la ley antilavado, porque como ya no contratan los servicios de un agente aduanal, ¿sí? Les corresponde a ellas a cumplir la ley. El tema de operaciones con activos virtuales, se añade una frase clave que es incluidas las operaciones que se realicen con ciudadanos mexicanos desde otra jurisdicción, ¿sí? Que esto es muy importante, ¿no? Y también se modifican los términos y los umbrales de aviso de 645 a los escenarios siguientes. Cuando el monto de la operación sea por una cantidad igual o superior al equivalente de 210 UMAS, ahí se da el aviso. Y también se dará un aviso cuando la operación dé lugar al cobro de una contraprestación por el servicio por una cantidad igual o superior al equivalente de 4 UMAS. O sea, realmente no importa la cantidad que yo haya comprado o vendido en criptomonedas, en activos virtuales, si yo pagué una comisión o la plataforma a través de la cual yo opero me cobra una comisión
que sea igual o superior a las 4 UMAS, ¿sí? Quiere decir que la empresa que presta ese servicio de compra-venta de activos, en esa transacción la tendrá que avisar a la unidad de inteligencia financiera, ¿sí? Será sujeta de aviso porque no importó el monto, sino importó aquí en este caso la comisión que se cobra. Bien, por último, pues sabemos que las reglas de carácter general, si bien se establecieron 12 meses después de su publicación para emitirse, vuelvo a repetir, a mí me parece que se van a publicar en estos meses, en estos siguientes 2 meses como máximo. El programa de capacitación anual y la auditoría anual, como ya lo platiqué, son eh, obligatorios a partir del 1 de enero del 2026. Por eso necesitamos ver cómo van a venir las reglas, porque si no, cómo vamos a trabajar en ello. Eh, las obligaciones de las fracciones 7 a la 11 entran en vigor en los plazos que se establezcan en las reglas de carácter general. Vamos a esperar qué dicen estas reglas también. Y el tema de los programas de capacitación que se tienen que dar, para para ciertas asociaciones, y las modificaciones a las leyes estatales en cuanto hace a temas de fe pública, van a aplicarse 6 meses, ¿sí? 6 meses en el caso de la capacitación, 6 meses a partir de la entrada en vigor de las reglas, y para el caso de los congresos, 180 días a partir de que se publicó la reforma. Entonces, esta, por ejemplo, tiene que ocurrir a más tardar el 16, 17 de enero, ¿no? Que los congresos de los estados reformen el tema de la fe pública en cada entidad federativa, ¿sí? De acuerdo a los cambios que se dieron en esta ley antilavado. Pues bueno, yo con esto he concluido. Nos hicimos 1 hora 20 minutos aproximadamente en este webinar. Realmente el interés de esta sesión era platicar un poquito, poner un ejemplo más práctico de todas estas dudas que hay, aterrizarlo en un ejemplo práctico de qué es lo que le preocupa a un arrendador, por ejemplo, que es como el más común, ¿eh? Las personas que más dudas tienen. Les repito, los arrendadores, los que venden, por ejemplo, artes, los agentes aduanales, o sea, aquellas personas que generalmente suelen ser personas físicas, ¿sí? Y que no tienen tantos clientes, que no operan así como con el público en general, sino que tienen 2, 3, 4, 5, 10 clientes, a veces uno nada más, y me dicen, oye, es que yo tengo una bodega de un tamaño importante que se la rento a una zapatera y me paga 200,000 pesos mensuales. ¿Soy actividad vulnerable? Sí eres actividad vulnerable. Sí, oye, pero voy a tener que tener un manual para eso. Sí. Voy a tener que tener un enfoque basado en riesgos. Sí. Voy a tener que auditarme. Sí. Todo lo que ya vimos te va a aplicar. Sí. ¿En qué medida? Pues primero hay que ver cómo vienen las reglas. Pero de que todo va a ser aplicable, eso no hay exención. ¿Sí? El presentar avisos, es decir, la autoridad no sabe si tú tienes nada más un inmueble. La autoridad no sabe si ese inmueble se lo vas a rentar en algún momento a alguien que le va a hacer mal uso, ¿sí? La autoridad no sabe si esa persona a la que le rentas hoy es una persona derecha, ¿no? Pero a rato se va a prestar para colaborar con el crimen organizado. O sea, eso no lo sabe la autoridad. Este, y entonces, por eso la ley se vuelve general, ¿de acuerdo? Entonces, sí quise dar este ejemplo de lo que tiene que hacer un arrendador, por ejemplo. Quise concentrarme en los principales cambios que aborda esta ley. Quise darles recomendaciones como no se anticipen a contratar un sistema y empiecen a generar un gasto desde ahora sin saber cómo van a venir las reglas, sin saber si vamos a tener la oportunidad de utilizar mecanismos automatizados más simples como puede ser un Excel, ¿sí? Un programa de bases de datos, inclusive gratuito, que nosotros podamos configurar. Eso es prácticamente lo que quería yo comentarles el día de hoy y muy particularmente, muy especialmente, decirles que esta no es una ley de moda, que esta es una ley que se va a fortalecer, que se va a presionar por parte de las autoridades supervisoras.
especialmente el SAT, especialmente la UIF, ¿sí? Este, y que es cuestión de tiempo que entren al aro, así, al cerco, pues todas las actividades vulnerables que al día de hoy saben que lo son y no han querido cumplir, y hay muchas más que todavía están dudando si son o no son. Entonces, yo los invito, aquí están nuestros datos como firma, especialmente es mi número personal, ¿sí? Siéntanse en la confianza de buscarnos, envíenos un correo, nuestras redes sociales están aquí también anunciadas, mándenos un WhatsApp, y con todo gusto, si tienen dudas, podemos apoyarles, en cualquier inquietud que puedan tener, ¿no? La idea es realmente reconocer si somos actividad vulnerable y si lo somos, los exhorto de verdad a cumplir, ¿sí? Hay forma de cumplir de manera simplificada, o sea, escuchamos tanto y nos preocupamos y creemos que esto va a ser exagerado, pero si realmente hacemos un buen análisis de lo que hay y de lo que tenemos que hacer, podemos simplificar mucho el trabajo. Sí, no nos dejemos llevar por de pronto por firmas que vienen y dicen, es que hay que tener esto, hay que tener lo otro, y nos van a cobrar una metodología en 30,000, 40,000 pesos, cuando somos un negocio chiquito, un arrendador, que ocupamos una metodología de 2 páginas, ¿sí? Un manual de 4 o 5 páginas, o de 3 páginas tal vez, porque nuestro mercado son 2 clientes, nuestro público son 2 clientes, o uno, o tres, o cuatro, o cinco, ¿sí? Entonces hay que hacer trajes a la medida y los ofrecemos nuestros servicios para ello. Les agradezco mucho su atención. Déjenme ver si hay alguna duda antes de irnos. Me dicen, para las empresas que utilizan criptomonedas como forma de pago y no son una wallet como Bitso, es aplicable estar dados de alta como actividad vulnerable. Este, sí, 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 manejas criptomonedas, sí, definitivamente. Dices que como forma de pago el tema de criptomoneda, pero finalmente, si tú en esa función de pago, conviertes a pesos en algún momento a moneda nacional para poder aplicar el pago del servicio, del bien que se adquiere o del producto que se adquiere, finalmente pues, es una venta o una compra de cripto la que estás haciendo, ¿sí? Porque pues el negocio al final de cuentas no te va a aceptar como tal el cripto, te va a aceptar los pesos. Entonces, en algún momento tiene que darse esta conversión de valor y si la estás haciendo tú, pues sí es una compra de activos virtuales. Aun cuando no te dediques especialmente a comprar y vender o como un tipo de inversión como lo hace Bitso, ¿no? Que generas ganancias por esas fluctuaciones, en las criptomonedas. Otra pregunta, buen día, ¿cómo aplicar las leyes, las reglas o el reglamento, cómo se complementan? ¿Cuándo entra cada una en función? ¿Cuándo valernos de ellas? Bueno, pues ya lo platicábamos, no hay que esperar que lleguen las reglas, y ver si con las reglas se reforma el reglamento, se modifica el reglamento, o ese va a quedar como está, sí, pero realmente las que nos va a dar mucha luz de todo son las reglas. Al final vimos plazos, lo que platicamos un momento, creo que con eso se responde la pregunta. Bien, pues muchísimas gracias a todos, me despido, y me pongo a sus órdenes, que tengan buena tarde. ACL. Asesores en cumplimiento legal.